Comentario capítulos 11 a 13. Dios el refugio del justo. Acá vemos la confianza en el Señor aún en la adversidad. Como hemos visto, Dios es la esperanza del hombre, en Él se aferran los justos, los que lo buscan y lo siguen. Comparemos con Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El Señor conoce a los que son suyos, a los verdaderos redimidos. Dios no puede ser engañado, por eso dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acá se reitere nuevamente el juicio a los malos, Él condenará al impío y prueba al justo para perfeccionarlo. Capítulo 12. Acá prosigue con la misma idea de ayuda y salvación a los que son afligidos por los malos. Versículos 1 al 2. Habla acerca de los hipócritas o los que en realidad fingen una falsa piedad. Dios los conoce, así como vemos que conoce a los suyos. Lamentablemente la mayoría de las iglesias no conocen al Señor, porque oyen la voz de la serpiente y no entienden lo que dice la Biblia. Veamos Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Nótese que dice doy, no daré, porque cuando una persona recibe a Jesús como Salvador, en ese momento Jesús le da vida eterna. Compare con 2 Corintios 6:2. 2 porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahí dice claramente que el mismo día que recibimos a Cristo Él nos da vida eterna, y por consiguiente, también, perdón de pecados y salvación. Les daré un ejemplo, la salvación es como un cheque, el cheque lo puedes cobrar cuando lo necesites, el cheque es del que pidió la salvación, y tiene su nombre, para que lo cobre. Así es la salvación que Jesús nos da, por eso la salvación no se pierde, pero, la gran mayoría de las personas no lo cree, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Veamos nuevamente Juan 10:28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Acá es una confirmación de que la salvación no se pierde, porque dice, y no se perderán jamás, es decir, no irán a la condenación del infierno. Además Jesús da la seguridad de que, nadie las arrebatará de su mano, pero, alguno dirá, entonces, ¿todos los que se dicen cristianos son salvos? No, la gran mayoría no. ¿Por qué no? Porque no tienen una fe verdadera, porque creen que pueden perder su salvación o que nadie puede saber si es salvo. Eso es falsa fe. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, entrará en el cielo. También el Salmo dice, que un día Dios se levantará y pondrá a salvo al que por ello suspira, por la opresión y las aflicciones en que está el cristiano verdadero. Comentario capítulo 13. Vemos que nuevamente David pide la ayuda de Dios a causa de sus enemigos y sus aflicciones. Dios permite que tengamos pruebas, para probar nuestra fe, porque tenemos que saber que Dios siempre está ahí acompañándonos, hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57:2.1. Por esto, como dice verso 5, el cristiano debe alegrarse en su salvación y dar gracias por eso al Señor.